amigos, creo que los que de alguna forma ya nos hayamos conocido, siempre mi intención es leamos, estudiemos, analicemos, porque muchos, y de veras, esto fue en su momento y está documentado, no es hablar, pero por ejemplo salió un como formato de contrato para darle a los contadores información y todo eso, salió uno en IDC, en PAF, en DOFiscal, o sea, por favor, son revistas nada más, son revistas donde, pues no, yo la verdad, yo no quiero, no recomiendo ninguna revista, eso siempre lo digo. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque a veces nos dan cosas queriéndonos ayudar y la verdad lo que están haciendo es perjudicarnos. Estamos claros, Rubén, que el asimilado salario no es un régimen fiscal. Totalmente de acuerdo. Es un efecto fiscal en la remuneración a una prestación de servicios. Claro, y tipifica el ingreso, porque fíjate, un honorario, ¿sí?, con un remanente distribuible, pues nada, ¿verdad? Pero la ley lo dijo. El remanente distribuible o el anticipo de rendimiento son cosas diferentes. Oye, reténle como a eso. Es más, lo puso hasta como requisito para que sea deducible. Así es. Oye, el honorario, bueno, pero el preponderante y el no preponderante. Claro, y el preponderante, o sea, sigamos las reglas de lo que la ley nos dice, pero no las seguimos. Entonces ahí es donde tenemos los riesgos. Pero si seguimos las reglas que las leyes nos establecen, pues para eso están las leyes, para usar las figuras jurídicas, ¿sí? Bien establecido mi contrato. El contrato que debe de haber, a lo mejor opinión, Rubén, si tú eres la empresa y me vas a contratar a mí ahora a través de lo que es una prestación de servicios personales o profesionales, pero independientes, claro, ¿sí?, debe de mediar ese contrato. Yo soy el prestador, tú el prestatario, ¿me explico? Y se le llama honorario al dinero que estamos recibiendo, ¿no? Entonces, observémoslo bien, yo te doy mi escrito donde te solicito que me retengas conforme, en este caso que estoy planteando sería la fracción quinta del artículo 94, ¿no? Sí, claro. Y No. yo lo que hago es en el mismo contrato establezco esa solicitud. Ok. Que en este acto, en las declaraciones, en este acto se solicita que se dé el tratamiento a lo dispuesto. No quiero pelear, yo lo hago diferente, ¿por qué? No, pero son válidas las dos. Porque en el contrato lleva una directriz y la ley me dice, que solicite por escrito. Entonces, como en el contrato es un escrito, evidentemente. Sí, claro. Pero como tú dices, son válidas las dos. El tema es tenerlo. ¿Sí me explico? El tema es que lo tengamos. Hay formas de hacerlo. Tenerlo o que exista la petición. Que exista. Que eso es lo que dice el Tribunal Fiscal, ¿no? Dice que exista el documento donde el que presta el servicio le diga al cliente o al que lo recibe cuál es el tratamiento. La ley castiga que sea en este caso el cliente o el prestatario el que designe el tratamiento fiscal, que eso es lo que va contra la disposición. Y que no se esté diciendo cada rato, y no es trabajador, o sea, no tienes que decirlo. Claro. Justificación y no que pedida. jure por la Virgen y la Rosa de Guadalupe que jamás va a demandar y que no es trabajador. Sí, coincidimos en eso, Miguel, de que, pero siendo conservadores, dices, no? siendo conservadores y protocolarios, bueno, sí tendría que ser un escrito, como se suele hacer. Yo lo que hago es, en el contrato, establecer una sola cláusula nada más. De hecho, es mi estilo. En el contrato de prestación de servicios personales o independientes, profesionales o independientes, establecer en la cláusula el monto del valor de la contraprestación, de la prestación de servicios, y en la cláusula siguiente le pongo, en este acto solicito que el tratamiento fiscal sea por vía de retención en el concepto de asignados a salarios, en términos de lo dispuesto en el artículo 94, fracción quinta de la ley de impuesto sobre la renta, debiéndose expedir la constancia respectiva, etcétera. Sí, y mi sugerencia sería, igual ahí ponerle el honorario, porque la ley dice honorarios, entonces estoy cayendo artículo 6 del Código Fiscal. Las contribuciones nacen conforme se provocan las situaciones de hecho de derecho. Jurídico, de hecho, que la ley previó que el honorario lo puedo asimilar, pues cae en el supuesto. La ley prevé que es el ingreso que me dé mi prestatario. Claro. Él es mi prestatario, ahí está en el contrato. Como prestatario, Rubén Santillana. Como prestatario, Miguel. Así, me estoy ubicando en los supuestos claros que la ley me está diciendo. Bueno, no sé, pero totalmente de acuerdo. es que es la forma en que materializamos lo que muchas veces hemos dicho. Lo que la ley dice, la letra de la ley, cómo caigo en el supuesto previsto por ley, y ahí no queda lugar a duda, y viene hasta la firma, y no está por demás tampoco, aunque no sea un contrato laboral, pues que le voy a mi huella dactilar, digo, en un momento dado, para que no diga, no, aquí el licenciado Rubén modificó mi firma. Todavía su huella huele a gel, ¿no? Lo firmó en la época de la pandemia. Por ejemplo. Entonces, regresando a tu comentario, Rubén, yo creo que todas esas figuras son buenas. Para eso el derecho lo da, porque es una gama. El derecho es muy versátil.
no es estricto, no es rígido. Yo jamás he visto, bueno, yo soy contador, pero pues bueno, en el mundo contable. Un abogado atrapado a un cuerpo de contador, te he dicho. No, pero amigo, tú lo sabes y todos lo sabemos. Después de los abogados, los que más leyes ven somos los contadores, civiles, mercantiles, laborales y más y nada más es en nuestra función de contadores, ¿eh? Claro. Si después vemos como contralores, como asesores, bueno, pues se vuelve defensores. y se amplía la situación, por lo cual tenemos que llegarnos de mucha cultura jurídica. Por eso me atrevo yo a decir que yo lo que he visto, que el derecho jamás es rígido, siempre es versátil. Es dinámico, claro. Bueno, okay, sí, es también cambiante, pero me refiero que no nada más te Flexible, maneja o sea, una moldeable. figura así, Claro. es así, no, es flexible, es maleable. Entonces, porque da también cuestiones bajo una lógica, bajo una razón, cuestiones discrecionales. Acabas de tocar un punto fino, y yo creo que iba así para allá, pero quisiera nada más dejarlo antes de ir a esta pausa, en el sentido de decir, sabes que hay un programa de fiscalización por abuso de estos esquemas de claro. salarios, ¿no? Que nos Claro. comentes ahí, ¿qué opinión tienes, qué experiencia tienes? Realmente, por lo que puedo apreciar de tu posición, no estás satanizando el esquema de los asimilados. No, por supuesto Y que no no. como régimen. Hablo del efecto fiscal en el tratamiento Claro. de la remuneración y los honorarios que tienen este efecto. Claro. Pero lo dijiste ahorita, junto con la razón de negocios en ese Claro. esquema. Miguel, ¿cómo podríamos o cómo manejas hoy tú el esquema de una razón de negocios en una prestación de servicios profesionales o personales con tratamiento de asimilados? Y con el esquema que se tiene por parte del SAT de estar mirándose en esos esquemas para fiscalizarlos. Perfecto. Mira, esto evidentemente va a depender el tamaño de la empresa, porque incluso se puede vincular hasta con el control interno. Claro. Y hasta con análisis de puestos, ¿no? De puestos de organigrama de la empresa, no Claro, de claro. los Sí, trabajadores. sí. Sí, Entonces, sí. todo va a depender el tipo de empresa, pero lo que sí debe de quedar claro es que esa persona que me está prestando ese servicio y ese servicio lleva a un ingreso, a ese dinero que le voy a pagar, que según la nomenclatura que está establecida, está convenida en un contrato, luego entonces debe existir el contrato, se adecúa al tipo de contrato y es lo que me está prestando a mí en la empresa. No sé si me estoy entendiendo. Sí, sí, claro. Es que hay veces preguntas como el amor, ¿no? Me dices, a ver, ¿qué es el amor? Pues así como que es un sentimiento, ¿no? Pues el odio también, pues el hambre también, híjole, es como, pues tienes que sentirlo, ¿no? A veces así pasa, ¿no? No, dame un beso, dame un beso. Ah, Lina, espérame. No, No, Pero la sí. cuestión fiscal me apasiona, pero no tanto. No, pero sí, Entonces, es claro. entonces debo de dejarlo, debe tener el contrato. La forma de remunerar tiene mucho que ver también. ¿Sí? Pues le pago semanal, le pago quincenal, espérame, pues le estás haciendo un ciclo económico sí, que pues, incluso el asimilado es una vez al mes, punto. sí, no tan regular, o sea, no tienes Pero el asimilado semana tras semana, quincena tras quincena, y también lo hizo aguinaldo, y tiene vacaciones. O sea, estoy haciendo una simulación, 109 fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. No, las cosas como son, que hayan entregables. Claro. Tú eres un profesional que también tiene servicios, firmas contratos con tus clientes. Yo también. El cliente te pide entregables, no es decir, ya firmé, ya ahí te pagan nomás. Un informe de actividades, Oye, en que los cuánta entregables, situación, claro, el entregable tiene mucho que ver. ¿Me explico? El contrato, todo eso forma parte de, y las condiciones que no pasa nada si se presta el servicio. O sea, el tema es que no quede clara el tema de la subordinación. Ese es el único punto. Entonces, sí estás a favor de continuar con los Por esquemas supuesto, igual que yo. por supuesto Entonces, que sí. son legales la prestación de servicios con el tratamiento Mira, de asimilados. Son tan legales que la ley lo prevé. Claro. El tema es que no lo usamos adecuadamente. Eso es sabio. Claro. Es el punto. Está en la ley, es legal. Exactamente. Claro. La Sí. razón de negocios entonces sería el área de oportunidad, la congruencia, el por qué. Lo decías, no vas a estar haciendo cada semana, cada 15 días. Claro. ¿Qué razón de negocio le darías, por ejemplo, a lo más común? Tenemos a un socio, un accionista de una empresa que recibe asimilados de su propia compañía o de una tercera, como suele hacerse. Y es mensual o es quincenal o a flujo que necesite. ¿Qué entregables, qué razonamiento podemos decirle a esas prácticas que son muy comunes? ¿Qué es lo que el SAT dice? Oye, no. Claro, lo que es común es que hablamos mucho y decimos, pues es un socio, ¿y quién le prohíbe trabajar en la empresa? Y todo eso, pero no lo documentamos.
Sí, puede que tenga razón, pero ¿dónde quedó el documento? ¿Dónde quedó el tema del entregable? Donde se está justificando el pago de la empresa. No olvidemos que de la mayoría que usan las SAs, no sé por qué, pero usan las SAs, que no es la figura más adecuada. Hay otras mucho más productivas, pero bueno, la SA. Y empezamos con malas directrices desde... Tienen personalidad jurídica diferente, los contratos son diferentes. Entonces, ¿quién le prohíbe que también sea? Señores, hay 1000 cosas que lo prohíben. No. O 1000 cosas que lo permiten. El tema es cuál quieres, cuál vas a establecer y cuál vas a figurar adecuadamente. Vuelvo a caer en lo mismo. Es el inadecuado manejo en función de lo que la ley pide, lo que la ley establece. Para eso, normalmente esos esquemas, los juicios son perdidos y es atacado por la autoridad, pero porque es simulación, no porque sea inconstitucional o no porque sea delito. Ilegal, claro. Exactamente, me explico, porque sea ilegal. Todas las sentencias de los que han perdido eso es porque no pueden probar que realmente es no pueden probar lo que dijeron. Ocupan razonamientos fuera de, pero no lo pueden probar, no lo instrumentaron adecuadamente, no lo implementaron como debe ser, no le dieron la estructura adecuada. Ese es lo que yo he visto. Entonces, cuando tú ocupas estos esquemas, tienes que ver, primero, un socio, un accionista, en su mayoría que son SAs. Primer elemento a considerar, ¿qué tipo de flujos de dinero una SA, en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, le permite entregar a un socio? Hay varios. Dividendos, retiros de capital, ¿sí? Reembolsos de capital, honorarios por ser miembros del consejo, primas sobre acciones, primas sobre acciones, un interés, el interés legal que establece cuando hace alguna cuestión de... Y nada más. No le permite dar ni honorarios, ni salarios, nada de eso, nada más en términos de la ley. Ahora, yo le quiero dar eso, bueno, tengo que ver, primero analizar. Primero, un socio, un accionista, así sea el que tenga una acción del total de una acción, pero es accionista de la empresa, ¿puede tener subordinación en la empresa donde es accionista? Que es un elemento que establece medularmente el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo para vincular una cuestión laboral. No. Horario, pues le puedo poner horario. No pasa nada. Paga, pues también le puedo poner paga. Pero dice que es bajo una subordinación. Y sí menciona la subordinación. Sí, claro. Un socio. El poder de mando y la obediencia. Si yo soy socio y tú eres el director legal de la empresa, y tú como director legal, pues sabes perfectamente que soy socio. El más chiquitito, pero soy socio. Tengo acciones. ¿Sí? Y estás trabajando y derramas tu café. Y a lo mejor yo, pues como soy socio, que me gané el melate, sí, y no, yo le dije a los demás socios, miren, pues yo tengo dinero para entrarle, pero yo no me siento capaz de tener una función en ventas o directiva, no tengo la capacidad, entonces lejos de ayudar voy a perjudicar, pero sí quiero trabajar y quiero hacerle de afanador. ¿Está prohibido? No. Pues no. Y me dices que sí, ya ahí voy de afanador, ¿no? Entonces tú derramas tu café y como yo soy el afanador, ahí hay otros más, pero pues estaba yo por ahí y me dices, oye Miguel, ¿me limpias aquí porque derramé el café? Y te digo con toda la licencia, licenciado, amanecí con un dolorcito aquí, no sea malito, límpiele usted, ¿no? ¿Le limpias o no le limpias? Pregunto, ¿le limpias o no le limpias? No, está clara la reflexión, sí. Claro. Y además, ahora, el hecho de que seas el socio accionista no te da poder de mando en una cadena jerárquica de subordinación porque no eres nada. Soy el dueño de esta empresa. Usted es el dueño de su acción que representa dinero y su aportación. Pero jerárquicamente en la cadena de poder de mando, no es nadie. Usted es la nada. Claro. Hijo de tu mamá y tu papá que te parieron. Pues las cosas jurídicas, yo me capacito y sé distinguir los elementos de la subordinación. Pero ahora, mi hermano, ¿qué es la subordinación? Sí, la subordinación. Entonces la subordinación sí se está dando. De facto se está dando, porque aunque él sea la nada, pero si él llega y dice, ¿me lo corres? Y hoy con la fiscalización, que sin lugar a dudas decíamos que en una época de crisis, la labor del Estado es fiscalizar, recaudar a través de la fiscalización, y los contribuyentes nos estamos enfrentando en 2020 a cambios legislativos que se dieron en temas fiscales, penales, y ahora con los anuncios que ha hecho el gobierno federal para
programas de fiscalización a gran escala, como son las famosas factureras, empresas que han hecho operaciones inexistentes o que están implicadas en el tráfico de CFDIs. Creo que los contribuyentes que sí cumplen o que están a la vanguardia de sus obligaciones fiscales, que no todos son delincuentes, pues tenemos que enfrentarnos como asesores o consultores con ellos a despejarles el tema de lo que es la razón de negocios, claro, la materialidad, la inexistencia de operaciones, y sumado al tema de los esquemas reportables. En tu experiencia como consultor, como asesor empresarial, ¿qué nos podrías decir en este tema de razón de negocios y todos esos nuevos vocablos de fiscalización? Claro. Fíjate, Rubén, que en base ya insisto, en la cuestión práctica, en la cuestión técnica, incluso en el tema de los juicios y en la práctica, en la atención con las autoridades, yo recomiendo, amigos, que no nos dejemos llevar nuevamente por paradigmas. Se crean muchos paradigmas en este sentido que provocan miedo y cuestiones como que ya estuvieran trazadas o ya superamos la respuesta, ¿no? ¿A qué me refiero con todo esto? El tema de razón de negocio es un tema muy importante, pero como cualquier palabra, depende de dónde esté ubicada, tiene un sentido. Hoy día, por la reforma fiscal, verdaderamente el artículo 5A, ahí tenemos una cuestión que es razón de negocio fiscal. Del Código Fiscal de la Federación. Exacto, perdón, sí, por el Código Fiscal. Es una razón de negocio fiscal. Pero tenemos la razón de negocio, que es la razón de negocio operativa, práctica, lo que le lleva al empresario a hacer algo para lograr sus fines, ¿no? Que no medularmente tiene que ver con la consecución de ingresos. Porque, al final del día sí, pero también hay un abanico de actividades que hay que hacer para efectos de, por ejemplo, la colocación de los bienes, de los productos en un almacén. O sea, que por qué está aquí, por qué está allá, por qué está acá, los de mayor rotación, ¿eso qué tiene que ver con los ingresos, dirías directamente? Pues nada, ¿no? Pero finalmente es una parte importante. Entonces, me quiero referir al tema de que por lo que es la actividad o el objeto social de la sociedad que se debe de cumplir, ahí tenemos un punto de lo que es razón de negocio, que lo tuvimos durante mucho tiempo y lo seguimos teniendo, en el artículo 27 de la impuesto sobre la renta, que ahí lo dicen que sea estrictamente indispensable. Como requisitos de las deducciones. Es correcto. Entonces, ¿qué es que algo sea estrictamente indispensable, ¿no? Que tiene que ver con razón de negocio, razón operativa. Y la otra es, en cuestión fiscal, es el tema de la razón de negocio, es que realmente te deje ganancia. Punto. Dicho en una sola palabra. Y si te deja ganancia, pues no tienes problema, y si no te deja ganancia, pues no tienes problema. Pero no olvidemos que no todos los negocios dejan ganancia, ni todas las operaciones dejan ganancia en un negocio. Tan es así que para efectos del impuesto sobre la renta se reconocen las pérdidas fiscales. Tienes razón, fíjate que estos vocablos que acabas de decir son muy importantes. Por una parte tenemos, si califico bien lo que estás diciendo, el efecto fiscal de la razón de negocios, claro, y un concepto mercantil, y es que efectivamente el nuevo artículo 5A, vigente para 2020 del Código Fiscal de la Federación, se refiere a dos vocablos muy subjetivos, ¿no? Yo les he llamado lo que son el BERE y el BEFIS, que es hacer esa comparación entre qué es el beneficio fiscal que se obtiene de un negocio y el beneficio económicamente razonablemente esperado. Mira, dos fórmulas medio especiales, claro, ¿no? Por ejemplo, ahorita, con lo que tenemos de los protocolos para la nueva normalidad, hay de todo. Pero vamos a suponer que tú eres una empresa que todo lo que tienes que hacer ahorita, por ejemplo, los tapetes de sanitización, los cubrebocas, a lo mejor hasta los geles, les vas a poner tu logotipo. ¿Cuál es la razón de negocio de que tu gel, tu cubrebocas, el tapete tenga tu logotipo? No te cuesta lo mismo. Y estás haciendo una deducción del gasto que te implicó no solamente comprar el cubrebocas, ¿cuál es la razón de negocio? Sino haber erogado en un gasto que no era estrictamente indispensable, porque a lo mejor el cubrebocas cumple su función a secas, así color azul o blanco, negro, del color que sea, claro, pero al haber dispuesto de una inversión o un gasto, como lo quieras ver, oye, pues no le debiste haber puesto el logotipo de tu empresa, o los pudiste haber dado de papel de seda, o claro, de trapo lavable, de jerga, o ¿por qué gastar? Al cumplir esto, yo hago una impresión para poner algo muy importante que se debe tener, son los letreros, ¿no? La sana distancia y los teléfonos de emergencia, ¿no? Que es obligatorio, por ejemplo, para todos los negocios, eso sí es importante decirlo.
Ya a lo mejor yo hice una impresión en una hoja y los coloqué. O no, mandé a hacer un letrero, los enmarqué, le puse mi logotipo además a cada letrero y tapicé. ¿Cuál es la razón de negocio ahí, no? Sí, Claro. sí me dio a entender. Déjame jugar al abogado. Yo te diría, si tuviera yo una objeción por parte del SAT, en el sentido de decir, no es un gasto estrictamente indispensable porque la funcionalidad de esa infraestructura, de ese equipo, pues cumplía su función Claro. con y sin logotipo. Ah, bueno, espérame. Sí, lo que pasa es que mi razón o mi explicación sería en el sentido de decir, bueno, primero me hace más institucional, porque me hace tener un sentido de cumplimiento institucional de las normas de salubridad. Entonces es una razón no fiscal. Porque entonces yo te diría, no, a mí no me vengas con cuentos. Dime, ¿en qué te ayudó a tener mayor utilidad? Que es lo que va dirigido el 5A. Claro, por ¿Qué eso vas a decía, decir? son dos, el beneficio fiscal y lo razonablemente esperado en el beneficio mercantil. Yo te diría, bueno, en el momento de que tú estás contratando con una empresa que tiene por protocolos el entendido de lo que es una empresa socialmente responsable, porque cumple con normatividades y protocolos, está adherida a un sentido de responsabilidad social al estar cumpliendo protocolos de seguridad colectiva y que permea a todos sus colaboradores. Eso me hace ver como una empresa seria, que cumple, que se adhiere y que está fomentando las sanas prácticas de salubridad en no propagar la posible pandemia más de lo que ya se tiene pensado. Que claro, que con y sin esa erogación en ese gasto del bordado de los tapetes, pues hubiera seguido funcionando como negocio, como despacho, como empresa, como restaurante. Entonces, no hay entonces diferencia. está la razón de negocios. Me das una que es, sí, un razonamiento institucional, tu grupo corporativo, la seriedad de tu empresa, ahí se refleja mucho la seriedad. Pero eso qué tiene que ver con la razón de negocios del 5A del Código Fiscal de la Federación. No, nada. Absolutamente nada. Entonces tenemos dos, estaríamos de acuerdo, Rubén. De acuerdo, sí. Estaremos de acuerdo que en las dos hay que tener los cuidados pertinentes. Mi razonamiento va más en función en la que tiene que ver respecto de lo que es el día a día de la empresa, que es la que tú comentabas, donde están los razonamientos de que pues mi figura institucional que me coloca en el mercado me da seriedad, me da presencia, me da prestigio, que al final del día también eso es un valor para la empresa, Claro. que es lo que conocemos como crédito mercantil, ¿no? Perfecto, de acuerdo. Entonces, eso sí está generando un valor a mi empresa. Y la otra es que sea para efectos fiscales, que yo tengo ahí mis inquietudes respecto a que si el código se puede meter, no se puede meter, que yo creo que no, con elementos de la contribución como es un ingreso, una deducción, independientemente de la repercusión que pueda llevar, porque para efectos del 5A del Código Fiscal de la Federación no tuviste razón de negocio porque no te generó una ganancia, una utilidad. Un provecho, claro. Pero yo quiero llegar a esto. En el tema de razón de negocio, de lo que estábamos platicando, de lo que es el tener una razón de cuando te pregunten por qué lo hiciste, por qué lo pagaste, por qué lo compraste, ¿sí me explico? ¿Por qué lo pusiste? ¿Por qué todo eso? Que no nada más se constriñe a decir, es que la ley lo permite, es que así me manejo yo, no, sino que una explicación Sí, adecuada, objetiva, legal. exactamente, más que nada objetiva mercantil. No sé si me doy a entender, porque tiene que ver con la ubicación de mi empresa, mi crédito mercantil. Yo creo que mientras le demos esa parte o sustentemos más bien, no nada más de palabra, porque de palabras extendimos muchas cosas, sino que tengamos los elementos documentados y reflejado en el sentido de que, pues bueno, es como cuando te vas a meter a un restaurante, ¿no? Desde que ves la mantelería te das cuenta si te sientas o no te sientas, ¿no? Claro. O vas a un restaurante más modesto. O de qué tamaño va a ser la cuenta. Exactamente, o los consumos, lo claro. dimensionas perfectamente bien y eso es por la vista. Entonces, si tu empresa es de esos, porque lo puedes justificar con el tema de a quién le facturas, Caray, quiénes son tus clientes. Aquí lavan con jabón. No, sí, claro. O es un chabelo, ¿no? Sí, Pues un chabelo que es un chiquito disfrazado de grandote, un grandote disfrazado de chiquito, ¿no? O sea, más bien, es. un grandote disfrazado de chiquito. Entonces, todo ese tipo de cuestiones es lo que yo creo que tenemos que cuidar respecto de lo que es la razón de negocio. Ahora, en lo que estábamos comentando antes de ir al corte, cuando yo meto a un accionista como trabajador, para no ser reiterativo en el ejemplo, pues un accionista no puede ser trabajador. Por la simple y sencilla razón que no se cumple el tema de que sea subordinado. No puede ser subordinado. Claro. Digo. Sí, son dos calidades diferentes. Exactamente. O eres accionista o eres trabajador. Puede ser que en la cuestión de facto seas en los hechos, sí, dueño de la empresa jurídica.
y societariamente detentas las acciones, tu capital aportado reflejado en la acción. Claro. Pero otra de que puedas tener la calidad de trabajador son dos cosas, no una en dos, sino las dos cada quien en su uno, ¿no? En su individualidad. Que es lo que sucede. A veces el hecho de que tú tengas la calidad de accionista no te vuelve en automático trabajador. Supongamos que yo estoy en una sociedad anónima y yo soy abogado y yo digo, a ver, aquí traigo $1,000,000, le quiero entrar a esta compañía, hago mi aportación de capital, se representan las acciones y no porque sea yo abogado voy a ser el director jurídico de esa firma. Claro. Toca que si yo quiero ser el director jurídico, ser un abogado de ese equipo, de esa empresa, claro, pues se me tendrá que remunerar en la calidad de trabajador por mi aportación. Pero ahora la pregunta es, por ese trabajo que vas a aportar como asesor jurídico de la empresa, ¿bajo qué régimen? Que es el tema, como asalariado, por honorarios, a través de un tercero, una sociedad civil o otra empresa que sería, pues vamos a llamarle, ¿por qué no? Un outsourcing justificado. Claro. Digo, no es ningún delito usar el outsourcing. O mi propia SC, donde tengo mi equipo de abogados. Tienes una gama, pero dentro de esa gama, ¿cuáles son las que de verdad hay posibilidad y cuáles no? Yo considero, bajo tu mejor opinión, que no puede ser por salarios. O sea, como trabajador no puede ser. Por la simple y sencilla razón que no se da la subordinación. Punto. No hay más. Segundo, tienes el tema de prestación de servicios profesionales independientes. Ahí tienes que perder la independencia porque es tu empresa. Entonces, por la parte de la independencia, entre otras más, pero quiero destacar esa, tampoco podrías. Lo más conveniente sería por una sociedad civil, por colocar un tercero justificado por razón de negocio, ¿sí? Y a lo mejor te van a decir, oye, pero si tú eres accionista de la empresa y le prestas sus servicios y te van a pagar, claro, porque una SA no reconoce para remunerar, porque ya comentamos de que hay que analizar el tipo de remuneraciones que te da una SA, no reconoce el trabajo aportado. Claro, y aquí que se conoce, perdón, que se conoce como sociedad industrial, no lo reconoce. Sí, y que tienes razón en eso, digo, no tanto ahora el tema examinar esa parte, pero sí decirles que en esta nueva normalidad, en este recomienzo que tenemos, estamos viendo la parte de cómo optimizar, cómo vincular las nuevas relaciones laborales o de otro tipo que permitan la generación de la producción de bienes o servicios o la prestación de estos. Pero tienes razón, por ejemplo, razón así lo subrayo en el tema del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando reportas ser accionista de tu empresa, estuviste como trabajador en la misma, hiciste aportaciones y cuando vas a tener los beneficios de jubilación te dicen no, porque eras socio y trabajador. Ahí vemos un caso. Y ahí, amigos, perdóname que interrumpa hasta así, pero amigos, mucho cuidado, porque muchas veces decimos, oye, sí se puede, el Seguro Social te lo acepta. Una cosa es que te lo acepte porque vas a pagar cuotas, pero cuando se quiera pensionar ese empresario, a ver si le da la pensión. Claro, hay problemas. ¿Sí me dio a entender? Sí, claro, por eso digo, sí, hay que tomarlo en cuenta que eso es tener visión, claro. Eso es avisorar y poder decir, oye, no quiero tener ese problema porque a lo mejor estoy apostando y es mejor tener este tipo de precauciones y decir, bueno, si yo soy abogado, soy ingeniero, soy contador, soy licenciado en informática, soy programador, pues constituyo mi empresa, mi SC, que es una actividad preponderante, versus una sociedad lucrativa como sería una sociedad anónima, pensando que fuera, porque existen otras, como bien decías, ¿por qué no una SDRL? Ahí existen otras, las de comandita, existen muchísimas otro tipo de sociedades en las cuales puedes vincularte aportando capital o aportando otro tipo de ahí bienes. Se permite. Claro. Ahí se permite. Son las llamadas sociedades de personas y las sociedades de capitales. Pero bueno. Y las mixtas, ¿no? Y las mixtas. Era un tema interesante. Claro. Pero, Miguel. Pero nada más quiero destacar esto, Rubén. Amigos, es importante que hoy día, en esa nueva creatividad que estamos hablando, en esa nueva expectativa, en eso aprovechar los momentos de crisis, esta crisis que tenemos, vale la pena analizarlas, Rubén. Claro. Vale la pena. Y no son nuevas, tienen ahí muchos años en la ley general de sociedades mercantiles. Vale la pena analizar, crear, ahorita que de cierta forma tenemos pues más tiempo por el tema de estar resguardados por el tema de la pandemia, podemos hacerlo. Podemos establecer, analizar para proyectar hacia la empresa. Si la ley lo reconoce, pues es que se pueden usar, ¿no? Porque la ley lo permite. ¿No? Puede ser ilegal lo que está vigente en una ley. Si está en la ley, pues es posible. Y recordemos que en materia tributaria, de acuerdo al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, rige lo que es el principio de la autodeterminación tributaria. Es decir, en este país, este modelo que tenemos, cada contribuyente elige la mejor forma de tributar y el derecho que tienen para hacerlo con menor impacto es
precisamente esa libertad de elusión fiscal. Claro. Es decir, yo elijo el modo, la forma y las circunstancias en que el impacto tributario ha de causar a los hechos imponibles, a los actos jurídicos, a las consecuencias que se establecen en la ley. Totalmente de acuerdo. Y en ese orden de ideas, si yo establezco una sociedad de nombre colectivo, por ejemplo, que permite tanto capitales como personas, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. ¿Cuál es mi razón de negocio? Pues muy sencillo. Yo soy una persona física que además de aportar dinero a una empresa, voy a aportarle mi trabajo. Uso esta sociedad porque así permite reconocer mi trabajo aportado. La SA no lo reconoce. Si no lo fuera yo a aportar y nada más fuera yo inversionista y aportara yo dinero, la figura es la SA. Pero si voy a aportar mi trabajo también, pues la